Hola, ¿qué tal? Son las 3 de la tarde con 31 minutos aquí en el centro de la República. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y desde la muy fría Ciudad de México. 11 grados centígrados en estos momentos. Se calcula que el alta va a ser de 12, pero eso ya fue hace rato. Entonces, este frente frío, 50 y tantos, no sé, ha pegado fuertísimo la Ciudad de México. No estamos acostumbrados a estas temperaturas. Bueno, a menos de que uno sea Kenia López Rabadán, que viene toda primaveral esta tarde, mira. ¿Cómo estás? Disculpa la edad, perdón. Primaveral, pero primaveral, pero mira, así es. Tengo muchísimo frío. Ponte tu chamarra. No, que dijiste perfecto. Es que te quiero decir que fui a una escuela hace rato. Es que tiene que presumir el vestido. Claro. Es que es la triste realidad. Esta lógica femenina. No, fui a una escuela en la mañana y estuve una hora hablando al aire libre y me congelé literal. O sea, estaba así, casi en hipotermia. Y llegué aquí y la verdad es que sentí muchísimo calor. Bueno, muy bien. José Luis Romero Hicks. Yo sí vengo, yo traigo 3 capas. ¿Sí? Yo traigo una chamarrita de lana que protege bien. Últimamente he estado recibiendo muchas encuestas, me llegan por WhatsApp, me llegan por mi correo, y recibí hace unos días una encuesta que supuestamente permite conocer por cuáles candidatos presidenciales vamos a votar los mexicanos, y esto de acuerdo con distintos escenarios electorales. Dicha encuesta fue telefónica y se realizó a mediados de este mes entre 1,500 personas mayores de 18 años en todo el país. Le pedí a Juan Azcárraga, director general de la empresa encuestadora AZ al Cuadrado y colaborador de este programa, su opinión sobre dicha encuesta y me respondió lo siguiente. Cito a Juan: de entrada es telefónica, entonces no representa más que un 20% de población con línea fija. No sabe si el que contestó es de esa edad o no. Inclusive el sexo se puede confundir. De por sí la gente contesta con enojo o molestia a las encuestas telefónicas electorales, ya que muchas veces responden para burlarse. Ya ningún encuestador serio hace telefónicas. Esta casa encuestadora dice que ponderan los resultados, pero siempre fallan. Esta encuesta es la respuesta de Juan. Efectivamente, la empresa que efectuó esta encuesta es de las que erró por gran margen en 2012, tanto al medir la fuerza del candidato a la presidencia de la República como al pronosticar el resultado de la elección presidencial. En otras ocasiones me he referido aquí en este programa a la inexactitud de los resultados que desde hace años arrojan las encuestas de índole política, no solo las que se hacen en México, sino en la mayoría de los países. Al consultar ayer en Google la frase ¿por qué fallan las encuestas?, obtuve 1,310,000 resultados. Al hacer la misma consulta en inglés utilizando la frase Why do political polls fail?, obtuve 1,890,000 resultados. Hace 5 años o más probablemente hubiera encontrado muy poca información al respecto, en vista de que la mayoría de las encuestas eran más o menos precisas en sus mediciones y pronósticos. Sin embargo, con la llegada de las redes sociales y los teléfonos celulares inteligentes, las cosas cambiaron. Para empezar, un número creciente de personas dejaron de utilizar teléfonos fijos en sus lugares de residencia, sustituyéndolos por sus aparatos móviles. ¿Para qué tener un teléfono en casa si por mi celular me consiguen 24/7, no? Así de fácil. Además, el de la casa nomás hablan para cobrar. Los bancos, ¿no? O para venderte cosas. De crédito para venderte cosas. Luego, cada vez más individuos, sobre todo los que pertenecen a las generaciones X, nacidos entre 1965 y 80, y los millennials, nacidos entre 1981 y 2000, optaron por usar tecnologías digitales, redes sociales y mensajerías para comunicarse entre ellos y adquirir su información a través de sus celulares y tabletas, abandonando los medios impresos y electrónicos que aún siguen favoreciendo, aunque cada vez menos, quienes pertenecemos a la generación de la posguerra o los baby boomers, nacidos entre 1946 y 64. Todos estos cambios realmente están transformando a la civilización y han contribuido a que cada vez sea más difícil conocer por medio de encuestas convencionales lo que la gente piensa, cree o desea. En México, la mayoría de las encuestas políticas que se realizan son convencionales y sus resultados distan de ser exactos. Por eso, no debemos creer en ellas. Así de fácil. ¿Cuántas leíste de la 1,800,000 o de las...? Muchísimas. Las de inglés. Muchísimas. No, y en español también hay mucha literatura. Están fallando porque el ser humano cambió. Ya no quieres que te encuesten porque tú ya tienes un canal directo
para comunicarte con políticos o con quien quiera por Twitter, por Facebook. O sea, no necesito que me encuesten. Después me hablan a mi teléfono. Oiga, estamos haciendo... No, les cuelgas. No, después hay otra empresa que ahora dice, no, es que yo uso una computadora, un robot, para hacer encuestas, entonces mando miles de llamadas y tú contestas, hola, ¿cómo está? Esto es un robot y le estamos haciendo sopas, ¿no? Pero además, si contesta tu hijo de 6 años, ¿este es el señor de la casa? Sí, yo soy el señor de la casa. ¿Y cuántos años tiene? 40. Y la computadora, pues se registra 40 años, ¿no? Digo, esto es que la tecnología superó ya a la metodología. Ahora, la otra parte de realidad. La otra parte de las encuestas que también están un poquito de risa, sobre todo en materia política, son las encuestas que hacen ciertos portales en donde le mandan a su propia red o a quien se quiera sumar. Es una payasada. Es una payasada. Mira, porque ni es aleatorio, ni va dirigido al universo. No son encuestas, mira, y lo hacen muchos colegas que usan su encuesta por Facebook, por Twitter. Yo lo podría hacer, pero la verdad, a ver, yo mando una encuesta por mi Twitter o por mi Facebook. Pues el perfil de este programa tiene ciertas características. Claro. Y ya más o menos sé cuáles van a ser los resultados. Sí, está muy sesgada. Está sesgada porque el público escucha un programa porque más o menos hay cierta afinidad. Además solo representa a los de tu público, no del universo votante. Además, entonces hoy una encuesta tiene que ser haciendo un análisis muy profundo y carísimo de redes sociales. Tiene que ser cara a cara y cuidado, no más salta en fines de semana porque entre semana ya casi no hay nadie en casa. Y si es telefónica, que me perdone el señor del robotín, pero más vale que sea persona con quien hablo y haga... Pero después de que ya averiguaron quién eres, ya te hartaron y les cuelgas. Sí, claro. Pero muy complicado. Me parece, Eduardo, que a ver, esa tendrá que encontrar una respuesta. Esto es, las encuestadoras tendrán que ver cuál es el margen de error basado en que lo que tú dices. ¿No? Es que el problema no es que el problema no es ese, el problema es que quién va a pagar el costo de las encuestas. Lo van a hacer. Bueno, más les vale. Te voy a decir por qué lo van a hacer. Porque un partido político, el que sea, o un candidato o candidata, el que sea, del color que sea, lo que quiere es dar hoy digamos, temas de precisión. Pues lo único que veo, siguen pagando encuestas convencionales, están arriesgándose, porque lo único que estás viendo... A ver, ¿quién va en primer lugar en todas las encuestas? López Obrador. ¿Quién va en segundo lugar? Anaya. ¿Quién va en tercer lugar? Mid. Bueno, para eso ya te sirven, un indicador. Pero el problema es que va más allá. No, el problema es que como están muy cerrados los resultados... Exacto, va más allá, porque entonces el tema es, a ver, sí, pero las mujeres de entre 40 y 50 años, ¿por quién quieren votar? No, los jóvenes, que son el 25% de la población... No, el 40% de la población son millennials. Ajá, de 18 pero digamos, 35 años. Ok, bájalo a 29 en términos de juventud internacional. Ok, y entonces empiezas a segmentar y necesitas saber jóvenes, adultos mayores, mujeres, hombres, urbanos, rurales, ciudades grandes, ciudades chicas, pero además, ¿qué les digo? ¿Y por qué? ¿Qué les digo? ¿Por qué van a votar por él? Son varios ángulos, pero en la parte más técnica de las encuestas hay una regla de oro que poca gente aplica. Para que tú tengas una muestra representativa con 95% de confiabilidad y 5 puntos de error tolerado, que para efectos de primer sondeo es muy bueno, solo necesitas 384 encuestas en cada segmento que estés buscando, siempre y cuando tengas el directorio del universo. Si haces eso, hoy en día se puede obtener con poco dinero realmente muy buena información. Y lo segundo es que tiene que ser presencial, como dice Eduardo, ni siquiera por teléfono, a lo mejor a los 3 minutos se cansa y te cuelga. Es que ni la presencial, porque la presencial también está sesgada pensando en que yo... Pero la presencial son muestras aleatorias y todo. El problema de las presenciales es que antes, cuando la gente feliz abría la puerta... Claro, hoy no te creo que Juan Escarga me decía, para que una persona te contesta tienes que tocar 9 puertas. 9 puertas. Sí, claro. Entonces ahí no es... Cada vez es más difícil ser el encarecimiento. El hecho es de a ver si los partidos están dispuestos a pagar, porque están acostumbrados a pagar X cantidad, entonces dicen tanto por entrevista. Ahora el costo se les va a disparar. Y ahora fíjate, y que yo sepa, no lo está haciendo. Esa una persona que abrió, entonces ya te sesga la muestra, porque evidentemente es una persona con tal perfil que además tiene, digamos, el arrojo de abrir la puerta de su casa. O sea, lo que quiero decir es, la ley de oferta y la demanda tiene que prevalecer y van a tener que perfeccionar su metodología. Las metodologías existen. Encuestadoras. Las metodologías existen.
su aplicación. Pero los clientes no están dispuestos a pagar el alto costo. Más les vale. Porque si no, entonces estás tirando el dinero a la basura. O sea, a mí de qué me sirve que me digan en cualquiera de los partidos políticos que las mujeres van a votar por A o por Y si no me dicen bajo qué edad, en qué si no quieres escopetazos, quieres tiros de presión. Entonces yo al público encarecidamente una buena encuesta, no se vayan con las fintas de las encuestas, porque los primeros que quieren hacernos las creer son los candidatos. El que va en primer lugar, que antes cuando no estaba en primer lugar es que las encuestas son ficticias, que son deshonestas, están cuchareadas. Como ahora va en primer lugar, qué buenas son las encuestas. Igual, o sea, los populistas son iguales. Donald Trump se burlaba de los datos económicos cuando era Obama. Sí, claro. Y ahora con los mismos datos dice que es un genio. Lo que hay que ver es si respeta estas mismas encuestas cuando esté en segundo o en tercer lugar después, claro. ¿no? No, y los que van en segundo y tercer lugar dicen, pues no son tan precisas las encuestas. Si de repente brincan al primer lugar, qué buena encuesta. Despertemos y dejemos de ser ingenuos. Hagamos la tarea, estudiemos a cada uno. Veamos qué dicen. Y veamos de encuesta a encuesta. Regresamos. Catorce palabras, hoy estamos oyendo a Willie Dixon, que fue un gran músico, compositor, arreglista de blues. Murió ya hace muchos años, un 29 de enero del 92, cuando tenía 76 años de edad, pero fue de estos grandes de los años 50 y 60, ¿no? Buenos músicos. Yo en RuizGiliTimes.com recomiendo que lean una reseña de la película La Rueda de la Maravilla por Claudia Blix. Luisa Ruiz habla sin reparación del daño, se titula y habla sobre Vanessa Rubio Márquez, la que hasta el viernes era subsecretaria de Hacienda y ahora está en la oficina. Es la jefa de la oficina del candidato Mid. Léanlo, la verdad está muy buena esa. Los trapecistas por Julio Chávez Montes, Historia de la Filosofía, una reseña del libro Historia de la Filosofía por Tomás Borges. Carlos Agaón Ruiz habla sobre elecciones 2018, empatía o mediocridad. Y varios temas ahí. Las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina deben informar sobre la deserción de elementos que registran sus filas. Es alta la deserción y durante años se han hecho tarugos. Bueno, pues ya se los ordenó el IFAI a dar a conocer esto. No es secreto de Estado, digo, por favor. Lo interesante sería cuántos desertores ahora está trabajando en el bando contrario. Con los malos. Con los malosos, ¿no? La verdad. Federico Cabrera hace una apología de la marihuana en toques y mucha salud. Y ya saben, está a la venta la revista Ruiz Gili Times, está en la versión PDF en RuizGiliTimes.com, o pueden comprar la revista en cualquier Sanborns del país. Interesantes, geniales, inspirados artículos de José Luis Romero Hicks, de Kenia López Rabadán y de muchas personas más. Yo hablo sobre las coaliciones, léanlo, está padre. ¿Y tú de qué escribiste? Yo escribí sobre la economía en el 2018. La economía, o sea, léanlo, la verdad vale la pena. El voto es libre secreto, esta es la portada, porque también hablamos mucho de el mío combina con el ambiente electoral. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. ¿Y qué nos traes hoy, José Luis? Fíjate que uno de los temas que quedó pendientes del lunes pasado, yo concluí el lunes pasado un comentario en donde yo describía que muy seguramente en los próximos 70 días lo que va a suceder es que vamos a firmar el famoso TPP y también vamos a suscribir el famoso tratado con la Unión Europea y en su modernización. Y Eduardo Ruiz Gili decía que sí, que qué bueno que se firma, pero que es muy difícil revertir este efecto del peso específico del comercio de América del Norte, sobre todo con Estados Unidos, y que no es fácil diversificar las exportaciones, aunque es más fácil diversificar el origen de las importaciones. Sí, claro. Entonces, me di a la tarea de buscar la duda de Ruiz Gili y traigo respuestas para Eduardo. Y fíjense mano negra, no me avisaste para prepararme, para ver cómo me defiendo. No me les quiero decir que hoy el señor Ildefonso Guajardo poniendo carita así como de monje budista en meditación, porque, digo, esta última ronda fue un desastre. No hubo ronda, no hubo nada. Entonces dice... Pero le fue muy bien en Davos. Sí, pero dice, el Telcam progresa y habrá 2 rondas más. No, sí, saludos, no va tan mal, no va tan mal. Se avanzó mucho en todos los capítulos bueno, se cerró el capítulo anticorrupción,
Y además, bueno, es que ese es un tema que es nuevo. Sí, es un tema que es nuevo, del que nadie había hablado antes. Ahora resulta que es bien importante ese tema. Sí, es bien importante. Es más, de acuerdo a una encuesta en el Foro Económico Mundial, el principal problema para el flujo de las inversiones ya no es la infraestructura, que tiene el 5.5% de las preocupaciones, es la corrupción, que preocupa más del 20% de los encuestados. Ahora, sí es cierto y está bien que se haya resuelto. Sí, pero no nos quieran dar cuentos chinos. Pero es que está bien eso, pero todavía falta resolver el 98%. Falta resolver lo importante. Pero falta... Mira, ya hay resolvido también qué papel van a imprimir. Del tema, Oye, lo que pasa es que ya resolvieron qué papel van a imprimir el tratado si es que se negocia. No, pero mira, si hay avances. Bien. Mira, por ejemplo, solo un ejemplo. En la parte automotriz que no está resuelta, las reglas de origen, una de las cosas que se están dando cuenta es que todo el software que se produce en Estados Unidos y en América del Norte no está en la fórmula de cómo medir el componente de reglas de origen. Entonces, sí se están encontrando mejores maneras de medir realmente el origen del valor agregado en los vehículos que se fabrican en América del Norte. Pero está bien, padre. Bueno, ya es un éxito esta ronda, es un éxito, sí. Bueno, ya la conferencia de prensa hoy en la mañana, todos los tres países dijeron que va bien. Pues pero sí, bueno, a ver, ¿qué quieres que salieran y dijeran? La verdad no avanzamos nada. Bueno. Ok, primero, ya cerraron las primeras cifras precisamente de comercio internacional del 2017. Bien. Y vienen algunos mensajes importantes. Okay. Uno, México ya cruzó el umbral de que exporta más de 400,000 millones de dólares e importa más de 400,000 millones de dólares. Ese es un tema importante. ¿Y cuál es la balanza a fin de cuentas? ¿Positiva o negativa para nuestra patria? Para nuestra patria la balanza es negativa, pero el gran mensaje es que la balanza negativa disminuyó respecto a la que teníamos en el 2016. Cerramos con 10,800 millones de dólares de balanza negativa, cuando hace un año, el 2016, era de 13,000 millones de dólares. Alguien podría decir que es negativa porque la economía tuvo un crecimiento menos fuerte, tal vez, y se importaron menos cosas o se exportaron menos. Pero no va menos, por ahí. ¿no? Sí, no. Tanto las importaciones como las exportaciones crecieron en ambos casos más del 8%. Ah, qué bien. Entonces estuvo bien. Entonces, yo más bien creo que la explicación viene por la depreciación del peso mexicano, en donde evidentemente favoreció mucho más a las exportaciones, porque nuestros productos se colocan de una manera más barata en los mercados internacionales. Pero cuando le escarbamos también vienen otros mensajes interesantes. El primer mensaje interesante es que nuestro déficit petrolero creció. Y eso sí nos debe de preocupar. Mientras que el déficit en la parte petrolera antes era de 12,750 millones de dólares, ahora creció a 8,400 millones, 18,400 millones de 6,000 dólares. millones más. O sea, México está menos autosuficiente en materia petrolera. Tenemos un déficit comercial, estamos importando más productos de hidrocarburos de lo que estamos exportando. Y la segunda parte que sí se ve muy bien es en los no petroleros. En los no petroleros, en realidad pasamos de un déficit a un superávit. Tuvimos en 2016 un déficit de 377 millones de dólares y ahora tenemos un superávit de 7,500 millones de dólares. Muy bien, Entonces, muy bien. Esa parte hace ver muy sólido el comercio internacional de México. Y pasemos a otro siguiente mensaje. Trump ha venido atacando a México, ha venido atacando el tema de la balanza comercial. Y además, la pregunta con la que nos quedamos con Ruiz Gili el lunes pasado era cómo le estaba haciendo México para colocar sus exportaciones fuera del área de Estados Unidos, y las cifras acaban de llegar. Resulta que hay varios mensajes por el lado de la exportación. A ver. En primer lugar, las exportaciones no petroleras crecieron el 5.7%, pero además lo que está sucediendo es que las exportaciones de México al resto del mundo están creciendo al doble de lo que crecen hacia Estados Unidos. Que es lógico, además. Bueno, ese es el efecto Trump. Sí, claro. Yo le llamo el efecto cuando Trump. ya vendes tanto a un país, tampoco puedes crecer tanto en tus ventas, porque de por sí ya les vendemos un titipuchal, tanto que el señor Trump se queja. Decimos que el miedo no anda en burro, ¿no? Pero ¿te imaginas que las exportaciones de Estados Unidos hubieran crecido lo doble de un año para otro? Pues estaremos en jauja, ¿no? Así es. Ahora si ves que las importaciones de México a Zimbabue aumentaron lo doble, pues puede ser. Pero son tendencias de ritmos. Yo creo que
gracias Trump, el hecho es de que México sí está tratando yo no le doy las gracias de nada crecer. A ese señor, no le doy ni la hora del día. Las exportaciones a Estados Unidos crecieron 7% y el resto del mundo casi 16%. Entonces, ¿principalmente a qué lugares del mundo? ¿Y cuál es el volumen? Principalmente a Asia y a Europa, y efectivamente el volumen no es tan grande, pero es alrededor del 12%. No, es que hay que empezar a salir, porque es lógico, si tienes el mercado más grande del mundo en tu patio de enfrente, pues te vas a ir a ese mercado. Bueno, y es natural que te compren. De enfrente ya no te quiere, tienes que irte a buscar otros lados. Así y a competir contra el mundo, ahora sí. Y del lado de las importaciones, para terminar, el mayor crecimiento viene sobre las importaciones de insumos intermedios. Casi todo lo que estamos importando es para procesar y para reexportar. Un minuto después de la hora, pegó el frente frío, yo he dicho el 50 y tantos, no, el número 25. 25. Frente frío número 25. Y la verdad es que está pegando fuerte. En el sureste está lloviendo, hay agua-nieve en las zonas montañosas. La Ciudad de México, está hecho un congelador, un refri. Hay lluvias, chubascos en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, aquí en la ciudad, Yucatán. Hay lluvia también dispersa en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos. O sea, la verdad es que todo el país está sufriendo. Temperaturas mínimas inferiores a 5 grados en las zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, entre 0 y -5 en las sierras de California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Pero también hay un norte con rachas mayores a 80 kilómetros por hora en el Golfo. A 90 kilómetros por hora los vientos en el Istmo de Tehuantepec y en el Golfo de Tehuantepec. Y mucho viento en el país, porque hay vientos sobre el territorio hasta 60 kilómetros por hora. Sí. A ver si no se caen todas estas carteleras ilegales que el señor Meyer Klipp, el director de este instituto, se había comprometido que iba a cancelar no sé cuántas, pero parece que ya. Oye, pero además una es la temperatura y otra es la sensación térmica. Te pega el aire y sí, qué terrible. Jaime Albarrán Asensio es meteorólogo del Sistema Meteorológico Nacional, que nos acompaña por la vía telefónica para que nos explique por qué está pasando esto, caray. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy bien, muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, Jaime, ¿por qué tanto frío? Ya sé que el frente 25, pero sí está haciendo mucho frío. Claro. Mira, en realidad el frente no es el que te da el frío. Te da el frío quien originó al frente, que es una masa polar y que está cubriendo la mayor parte de la República Mexicana, y es la que nos da el frío, nos da las temperaturas bajas, como las que hoy tuvimos, por ejemplo, en Durango 10 grados bajo cero, en Sonora y en Chihuahua 7 grados bajo cero, y bueno, pues también ya has mencionado el evento de norte en el Golfo de México, que puede alcanzar y superar los 70 kilómetros en el litoral del Golfo de México y superar los 90 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. ¿Qué quiere decir? Que la cobertura de este sistema es realmente muy amplia y severa. Esperaremos también precipitaciones, no solamente de agua, sino también seguimos esperando la caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas del centro y del oriente de la República Mexicana, y principalmente todas las montañas volcánicas que superen los 3.000 metros de altitud, que son varios. Entonces también estamos esperando precipitaciones realmente muy abundantes en el sureste mexicano, que pueden llegar a ser torrenciales, por ejemplo, en Chiapas, intensas en sur de Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca, muy fuertes en Puebla, en Marrón, en fin, y en todo el centro, el occidente y norte del país, lluvia ligera, ocasionalmente moderada, más bien ligera, muy dispersa. Hay bastante humedad que viene del Pacífico, hay el side frente, la masa polar. Entonces todos estos sistemas se conjugan, hacen aquí una gran fortaleza y bueno, pues nos provocan lo que estamos sintiendo todos los que vivimos en esto. ¿Y cuántos frentes fríos más se pronostica que golpearán al país antes de que mejore la situación, Jaime? Mira, estamos esperando otro tanto. ¿Otros 25?
otros 25. Guácala. Oye, a ver, dime una cosa, o ya no aguanto el frío igual que antes, o está haciendo más frío y es consecuencia de este cambio climático que estamos experimentando. No, mira, en realidad decimos que este frío no lo habíamos sentido nunca, es cuando las temperaturas se mantienen bajas durante algunos días, la verdad. Mira, te voy a recordar, hace 3 fines de semana tuvimos una temperatura mínima aquí en el Servicio Meteorológico Nacional de 1 grado. En el Aeropuerto Internacional, menos 1 grado. Y al día de hoy tuvimos 9.2. Pero no está tan mal. No, claro que no está mal, lo que pasa es que ya son 3 días de frío. Ya, o sea que no es tanto el frío, sino el golpe psicológico. Nada más. Sí, la verdad, sí. Bueno, ya estamos más viejitos también. Ya estamos mayores y cualquier cosa, pero créeme que todavía se resiste ambiente incluso más severo que este. Muy bien, pues Jaime, lo agradezco mucho, qué bueno que nos lo aclaras. Entonces todavía faltan 25 frentes. ¿Para cuándo crees que las cosas mejorarán? Mira, de hecho, de este mismo sistema, esperaremos que el día de mañana tengamos una mejoría ligera. El miércoles ya la verás con un poquito más de ganas y así paulatinamente, porque así debe ser. Y posteriormente, bueno, ya hablaremos del número 26, por ejemplo. Muy bien, pues lo esperaremos con anhelo. Jaime, mil gracias, como siempre. Un abrazo, que estés bien. Gracias, Jaime Levarrán Asensio, es meteorólogo del Sistema Meteorológico Nacional. Oye, pero la expectativa... Que fuera como Kenia, ve su vestido de verano. Pero ve, ella viene primaveral. Lo dijo él, es un asunto de edad, porque en realidad es el mismo frío. Síguele. José Luis y yo no vamos a estar muy contentos contigo. Pero déjame decirte que sí se avisora fuerte, ¿no? 25 es una locura. Faltan 25 más. Vamos a estar todos los días sufriendo. Ahora sí. Pero si bien es cierto que hubo temperaturas más bajas hace 3 semanas... me parece que durante el día llegamos a temperaturas más altas. Aquí, y ahora ha sido constante. Ha sido un día frío. Ha sido un frío, si bien no amaneció muy frío, ha permanecido igual de frío, ¿no? Entonces, pues sí, entre la edad y la sensación, pero sí se siente muy fría la Ciudad de México. Nivel refri. El señor Nuño, el coordinador de la campaña del señor Pepe Mid, ha dicho que, pues ya se refiriéndose a una encuesta que coloca a Mid en el 3er lugar, pues dijo que pues es la que creo que publicó hoy el Universal, ¿no? Sí, hoy sacó una. Dijo que no coincide con la realidad, pues es el aspirante priista más preparado, es el mejor candidato por muchas razones, por la experiencia, por la preparación, por la estabilidad que tiene, por el conocimiento que tiene en México y el mundo. Sí, está muy bien, pero lo que la encuesta no está midiendo es si es el mejor candidato o es el candidato con más experiencia, más preparación. Con intención de voto, que es suficiente. La encuesta está midiendo la intención del voto. Claro. Ahora, Nuño después dijo, lo que hemos visto en elecciones recientes es que cada vez hay menos coincidencia entre unas encuestas y otras, lo cual yo sí estoy de acuerdo. Sí. Lo que todas las encuestas sí muestran, por lo menos las últimas 3 presidenciales, es que quien arranca en 3er lugar, se queda en 3er lugar. Que quien está en 3er lugar en noviembre, diciembre y en enero, cuidado, remontar ese 3er lugar se vuelve muy complicado. Y eso ahora, del tercero al segundo, en este caso ya se vuelve muy complicado. En este caso, lo que también hay que reconocer es que López Obrador pues tiene ya muchísimos años en campaña. Anaya tiene, 2 años en campaña y Mid tiene menos de 2 meses. Sí. Entonces, habría que ver si eso, una vez que empiecen las campañas el 30 de marzo, puede ser que es el que más, puede ser un 3er lugar que marque una excepción a estas tendencias. Bueno, y también, siguiendo la lógica de la ascendencia, Andrés Manuel es que históricamente no pasa de 30 puntos porcentuales. Y se entiende por qué. Porque tiene 3 de cada 10 lo adoran. Bueno, aquí dijo... Sin embargo, en una de las encuestas ya está en el 42%, que es un número que solamente una vez en la historia lo obtuvo hace 2 elecciones, que está en el 41%. Bueno, y de cualquier manera no logró la presidencia. Pero tiene un tope, ¿no? Y lo que pasa con Anaya y con Mid es que de una u otra manera lo que ellos tienen es... en este caso el tema de Mid es que no ha crecido, pero lo que tienen es para crecer, que esa es la bronca de Mid sí ha crecido, lo que pasa es que ha crecido. La bronca del PEC son los negativos, la bronca de Mid es el PRI, que tiene muchos negativos.
Y la poca gente lo conoce como para presidencial, ¿no? O sea, es que todos están como que, ¿qué onda? No se perfilan. Pero sí tienen más posibilidad de crecimiento Anaya y en su caso Mitt, porque Andrés Manuel está en su tope, o sea, ya no hay cómo. Sí, ya está muy conocido, ya está muy visto, ¿no? Además de que lleva 2 décadas. No, pero está muy interesante ver cómo cada quien empieza a justificar, ¿no? O sea, si la encuesta no te conviene, todos ya traen un rollo. Si te conviene, traen un rollo. Pues ¿no? Debe ser dificilísimo. Imagínate que tengas la presidencia. A nosotros nos pasó en el 2012. O sea, tener el PAN la presidencia de la República y que tu candidata, digamos, vea, porque además, bueno, si a mí me dijeran vas a ser candidata del partido que esté en el gobierno, pues tú presumes, ¿no? Que vas a tener un acompañamiento apoyo de manera natural. Sí. Y la verdad es que no se tiene, ¿no? Por distintas circunstancias, pero no lo tuvo ella y hoy no lo tiene Mitt. No tiene que ver con el afecto, digamos, del presidente hacia el candidato, tiene que ver con todo lo que también significa estar en ese logotipo, ¿no? Y en esta etapa los candidatos se están dirigiendo más hacia su interior y me parece que cosa que las encuestas... ¿El interior? Pues yo los escucho en la radio y en la tele. ¿Cuál interior? Sí, pero en las giras solo se reúnen, en sus giras solo se reúnen. Sí, pero las giras que todo se difunde por medios masivos de comunicación. Digo, trata de ayudarlo. Yo entiendo la posición de ustedes dos, pero nada, todas estas campañas estamos más enterados, a veces que los mismos militantes, porque nos los endilgan por los medios masivos. Bueno, tú seguro sí, más que cualquier militante. Regresamos después de esto. Eso sí les puedo decir. Qué miedo, ¿eh? La verdad es que si lo que hemos conseguido... Cuando tú estás pactando con los de la CENTE, sí, que han bloqueado la Ciudad de México, que han bloqueado ciudades, que han dejado a niños 100 días sin escuela, cuando tú eres el candidato que negocia con estos pelafustanes, que además eres el candidato que a los delincuentes los ofreciste amnistía. Sí. Claro, menos a los violadores y a los secuestradores, pero a los desmembradores, a los decapitadores y a todos, sí, ahí está ay Dios. Bueno, pero en fin, la gente lo quiere. La gente lo Solo quiere. El 30%. En una encuesta es el 42%. No pasa de ahí. Lo quieren. La pregunta es, ¿querrán más a Pepe Mid? ¿Querrán más a Ricky Anaya? Ahí está la pregunta, ¿eh? Pues mira, yo creo que una de las respuestas va a venir en el tema... Este tema de la corrupción sí es una preocupación constante. Hace rato lo decíamos en Davos, ahorita la corrupción es el principal problema para los inversionistas, más que la infraestructura, más que el capital humano, es la corrupción. Y me parece que después del 30 de marzo, a la hora de que se pase a la báscula el historial de cada uno, me parece que la población, en el caso sobre todo de López Obrador, se va a dar cuenta que no es el santón que dice ser o como se ha querido vender. A menos de que saquen unas cosas y le saquen algunos trapos sucios que hasta el momento han sido incapaces. A ver, Eduardo, me parece que hay que apelar a la inteligencia de las personas. ¿Por qué? Porque, bueno, tendríamos que apelar. A ver, el paso 1 es el populismo y el paso 2 es la pobreza. O sea, si quieres llegar al paso 2, me parece. Sí, pero el desencanto con los partidos y los candidatos establecidos es tal que es cuando siempre entran los populistas. Ahí está el problema. El PAN ya tuvo su oportunidad durante 12 años. El PRI la tuvo durante 70 más 6, 76. Y la gente dice, bueno, ¿y ahora? Yo hablo con gente que dice... Pues a ver cómo nos va con este. Así es la actitud. A ver cómo nos va con este. 3 o 4 de cada 10. O sea, yo creo que al final la gente va a tener miedo para votar por López Obrador. La gente debe de tener miedo. Esa funcionó hace 6 años, hace 12 años. No sé si funciona ahorita. ¿Tú crees que funciona ya, Juan? Me parece que no. ¿Verdad que no? Ya. ¿Con las nuevas generaciones eso? No. Piensen en los millennials. Ellos no están en la nuestra. Ya nos acompaña, porque no pudo llegar, porque el tráfico lo agarró, porque está aquí en la Ciudad de México, Marco Paz Pellat. ¿Qué hola, Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Aquí están José Luis Romero Hicks, Kenia López Rabadán y Juan Mireles, que te mandan saludar. Igualmente me los saludo. A ver, vamos a hablar, porque ahorita hablábamos de los millennials, las noticias. ¿De dónde obtienen su información? Pues la mayoría de estos millennials que conforman el 40% del electorado, ¿y dónde lo obtenemos los demás? Así es, Eduardo. Hay un reporte muy interesante del Instituto Reuters que todos los años saca
digamos, las últimas cifras del comportamiento de las noticias digitales. Acaba de sacar el del 2017. A nivel... No, pues está reinteresante, pero no lo oímos. Ojalá podamos restablecer la comunicación con... Se está cortando mucho, Marco. Perdón. Ya, a ver si ahorita ya mejor. A ver, órale. Muy bien. Te decía que hay un cambio importante a nivel internacional. Hasta hace poco, la gente consumía más noticias a través de las redes sociales. Pero esto ya llegó a su tope, Eduardo. Ya la gente empieza a desconfiar por dos fenómenos. Principalmente por los algoritmos que utilizan las propias plataformas sociales, que hacen que solamente tengas contacto con iguales. Entonces, como que se recicla la gente y eso ya no le está gustando a los usuarios. Y la otra, las famosas noticias falsas, las fake news, que están invadiendo. De hecho, hay una especie de crisis de credibilidad respecto a las noticias que se consumen a través de las redes sociales. Solamente el 24% de los usuarios cree en las redes sociales, mientras el 40% cree en las cadenas de noticias tradicionales. Hay una especie de rebote. Lo que sí se ha consolidado... ¿Esto a qué nivel y dónde es y dónde ocurre esto, Marco? A nivel internacional, pongo algunos ejemplos donde es más... Ahora, ¿qué ocurre en México? Porque creo que el caso de México es el que nos debe preocupar más. Exacto, es totalmente, radicalmente diferente. En México, el 72% está acudiendo a las redes sociales para tener acceso a las noticias. ¿Sí? Y si vemos ya, por medio en específico, el 91% de los mexicanos se surte de noticias a través de portales y redes sociales. Okay. De redes sociales específicamente el 72%, televisión el 65%, impresos el 51% y radio el 33%. Lo están haciendo a través de celulares inteligentes, el 70%, 45% computadoras y solamente el 24% con tabletas. Y esto se cree, Eduardo, que es producto de que todavía México es un mercado inmaduro, ¿no? En la medida que se madura este mercado, va a darse el mismo proceso de desconfianza que está habiendo a nivel internacional sobre las redes sociales como proveedor de información. Lo que pasa es que en México también hay otro fenómeno que muchos medios electrónicos, radio, televisión, no tienen gran credibilidad y por eso la gente también recurre a veces a lo que cree que tiene más credibilidad, que no la tiene, que son redes sociales y muchos de estos sitios. Así es. Fíjate que algo que está empezando a surgir con mucha fuerza es que la gente está compartiendo la información a través de estas plataformas de mensajería, como WhatsApp y cosas así, ¿eh? Ese es un fenómeno nuevo, ¿no? Totalmente, una especie de vertiente nuevo del periodismo ciudadano, ¿no? Sí. Y muy preocupante, Eduardo, porque pues eso es muy endeble, ¿eh? Ahí se utiliza, ahí se cuelan muchas mentiras, se cuelan muchas manipulaciones, que es donde tenemos que tener cuidado como usuarios, ¿no? Pues sí, pero mira, la verdad es que la gente... Hay estudios que también demuestran que la gente busca medios de comunicación donde puedan leer y escuchar opiniones similares a las que ellos tienen. No van a... O sea, el lector de La Jornada es alguien que se identifica con la ideología de La Jornada. La gente del Universal se identifica con eso. La gente de Reforma se identifica con eso. O sea, un lector de Reforma no va a leer La Jornada. Fíjate que al contrario, Eduardo, a nivel internacional... No, yo hablo de México. Hablo de México. En México sí. Sí, todos hacemos una especie de monotema, ¿no? Monotemático. Ahí está la cosa. Queremos ver los mismos. Nos reciclamos entre nosotros mismos y nos damos fuerza. Por eso estas famosas corazas que tienen algunos candidatos, ¿no? Sí. Donde no les afecta nada porque están cuidados por esos mismos bots y esos mismos jugadores, ¿no? Así es. Y eso va en detrimento de la calidad del debate y de la democracia. Pues sí. Estamos pagando el precio de tanto retraso. Marco, aquí te tengo que dejar. Te mando un abrazo. Otro, que estés muy bien. Gracias, Marco Paz Pellat. Gracias, Juan Mireles. Gracias, Eduardo. Kenia López Rabadán. Gracias, te deseo suerte. Mi solidaridad contigo, José Luis Romero Hicks. Gracias. La decisión que tomes yo te voy a apoyar, tú ya lo sabes. Faltan 5 minutos para la hora, no, menos 4, ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a 3:30 de la tarde, hora del centro, aquí estamos.